Buenos días a todos los asistentes y bienvenidos a la Secretaría de Estado de Agenda Digital, que es vuestra casa. La verdad es que es un motivo de satisfacción asistir a la inauguración de este acto de presentación del informe de radiofrecuencias y salud, un informe que es producto de un largo esfuerzo de trabajo. Aquí están el presidente y el coordinador del grupo científico y creo que el protagonismo les corresponde a ellos, que son los verdaderos artífices del mismo, y deciros que estas son las razones que muchas veces motivan el grato trabajo que uno tiene al frente de una Secretaría de Estado, y es permitir ser el paraguas que ambiente y dé cobertura institucional a esfuerzos intelectuales y científicos como el que hoy se presenta aquí, en la que, como decía, es vuestra casa. Así que, sin más preámbulos, doy paso al presidente para que ya haga la correspondiente presentación del informe. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia y voy a introducir este evento con la presentación del CECARS. Que, como saben, es el Comité Científico Asesor en Radiofrecuencia y Salud, y vamos a presentar concretamente el informe elaborado en estos últimos meses y que corresponde al año 2016. Bueno, ¿por qué el CECARS? El CECARS surge porque ha habido muchas cuestiones, controversias, y ha suscitado mucho debate relacionado con la percepción de riesgo de los campos electromagnéticos, concretamente, en el caso que nos atañe, los campos electromagnéticos creados por la radiofrecuencia y su incidencia en la salud. Bueno, la historia la voy a repasar muy brevemente. En el 1999 se crea un comité de expertos de radiaciones no ionizantes, cuyo responsable fue Francisco Vargas, director del comité científico actualmente del CECARS. En el 2005 ya se crea lo que es el CECARS, relacionado y dependiente de la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid, cuyo responsable y creador fue Antonio Hernando Grande, que hoy no ha podido estar con nosotros. Y el CECARS tiene una nueva etapa en el año 2016, relacionado con el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, con el cual se renueva la estructura y la composición de este comité. Bueno, los integrantes del comité es multidisciplinar, como pueden ver. Yo estoy de presidente. El presidente de honor es Emilio Muñoz, doctor en farmacia. El secretario general, Miguel Ángel García, doctor en física. El director científico, como he mencionado anteriormente, es Francisco Vargas, doctor en medicina. Los vocales, Antonio Hernando, que es doctor en física. José Ignacio Alonso, doctor ingeniero de telecomunicación. Ricardo de Ángel, doctor en derecho. Fernando Las Heras, doctor ingeniero de telecomunicación. Narcís Cardona, doctor ingeniero de telecomunicación. Rafael Herranz, doctor en medicina. Y Agustín Gregorio Zapata, doctor en biología. Como ven, los diversos profesionales que componen el CECARS pues representan diferentes especialidades y contribuyen a formar un consenso científico variado y adecuado a la naturaleza del problema que nos atañe, como son las radiofrecuencias y sus efectos biológicos. Todos son especialistas en los campos de la física, de la ingeniería de telecomunicación, de la biología, de la medicina y del derecho, como no, relacionados con las causas y los posibles efectos de la radiofrecuencia, como decía, y la salud. Ven que es un comité multidisciplinar en cuanto a su composición, pero es un comité independiente también en cuanto a su actividad. Esto es importante reseñarlo. ¿Cuáles son las funciones de este comité científico asesor? Bueno, las resumo en estas dos transparencias. En primer lugar, actuar como órgano de referencia, interlocutor nacional e internacional
en materia de evaluación, de gestión y comunicación de los riesgos de la radiofrecuencia. Una cosa que es quizá la que más tiempo nos lleve, que es la revisión de la literatura científica y el estado actual sobre los efectos de la radiofrecuencia y la salud, y la elaboración periódica de un informe de radiofrecuencia y salud, que es el que hoy nos trae a este evento. También se elaboran informes específicos sobre los posibles efectos de los campos magnéticos y la salud. Se intenta dar información a la sociedad y a la población general. ¿Cómo? Pues a través de divulgar las novedades en materia de radiofrecuencias, a través de la participación en seminarios, foros o jornadas y la publicación en medios y publicaciones en medios de comunicación. Además de la memoria que presentamos hoy, pues se elaboran una memoria de actividades con una periodicidad anual. Y se colabora también, si así lo solicitan, con las autoridades judiciales. Bien, yo voy a ser muy breve. El CECARS, además, tiene una página electrónica que yo creo que está bastante bien elaborada, es fácil e intuitiva, tiene los apartados típicos de una página electrónica, el inicio, quiénes somos, los servicios, los eventos, las publicaciones, las noticias, los enlaces, etcétera, en la cual además se notifica las últimas comunicaciones, las últimas publicaciones importantes, como es la presentación, a la izquierda ven el informe de radiofrecuencia y salud, las relaciones y las reuniones que ha habido con el Ministerio de Sanidad, los debates y las respuestas que ha habido ante noticias y otros eventos. Y, por ejemplo, Antonio Hernando tiene una entrevista reciente en la revista cultural Jotdown. En fin, todo esto queda reflejado en la página electrónica. Además, es una página muy intuitiva y fácil, donde podemos ver las últimas publicaciones, el informe trienal, los servicios, la documentación, la asesoría científica, etc. Esto, naturalmente, no se lo lean. Lo único que quiero mencionarles es que la página web tiene un apartado de preguntas y respuestas que en nuestra experiencia responden prácticamente el 95, si no más, de las preguntas que se efectúan habitualmente, sobre todo por parte de los profanos, aunque hay profesionales que no se dedican específicamente a este tema, que les puedes contestar igualmente cualquier duda que tengan. Esto cubre prácticamente todas las cuestiones que se pueden plantear. Bueno, esto ha sido una breve presentación de lo que es el CERCAR, cuáles son sus funciones y de la página electrónica, y nada más. Muchas gracias. Sí, me toca a mí, ¿verdad? Bueno, pues buenos días a todos, querido secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, José María Lasalle, querido presidente del Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud, querido director científico, queridos miembros del Comité Científico que estáis presentes en la sala, querido director general de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, queridos compañeros, queridos amigos, buenos días a todos. En primer lugar, quiero decir que en nombre del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación queremos agradecer especialmente a la Secretaría de Estado una vez más su amabilidad y su disponibilidad a compartir su sede, un poco como dice el Secretario de Estado, la casa de todos, para presentar este informe en el que tanta gente ha puesto su esfuerzo y su ilusión. Y también agradecerte, querido José María, tu presencia aquí, que sabemos que tienes una agenda muy complicada. Ya en junio del año pasado anunciamos desde el colegio la puesta en marcha de este comité científico, asesor de frecuencias y salud, que ya venía trabajando, como sabéis, desde hace tiempo, ha hecho ya 4 informes, y que las tareas de coordinación que estaban realizando el Instituto de Magnetismo Aplicado en coordinación con la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid había ya realmente hecho un trabajo verdaderamente extraordinario y nos parecía que merecía la pena, en la medida de nuestras humildes posibilidades, darles un poquito de apoyo para que pudieran seguir funcionando.
El COID ha asumido durante este año las labores de Secretaría Técnica Funcional del Comité Científico exclusivamente. Creemos que es muy interesante y creemos que la experiencia merece la pena ser divulgada y apoyada. Toda la parte de elaboración científica y de análisis y de metaestudios que se están haciendo desde el año 2001 y que además permite acumular una importante documentación que, como ha dicho su presidente, es perfectamente revisable en web. El colegio quiere jugar aquí un papel exclusivamente de entidad neutral e independiente, que ya llevamos intentando hacer desde hace 50 años. Os recuerdo que este año celebramos el 50 aniversario, lo cumpliremos el 19 de agosto, y una de nuestras funciones, que no me canso nunca de insistir, quizá la más importante, es la de prestar nuestros servicios, nuestro asesoramiento a las instituciones públicas, porque creemos que solo así realmente podremos cumplir con la misión institucional que tenemos y también así cumpliremos el otro importante papel que es apoyar a nuestros colegiados y a nuestros ingenieros. Bueno, pues una de estas funciones, la de difusión y divulgación social del conocimiento tecnológico en el ámbito nuestro de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información al conjunto de los ciudadanos españoles, es lo que nos hace estar aquí hoy con todos vosotros. Los objetivos del CECARS, que ya han sido descritos por el profesor Lafuente como presidente, culminan hoy con la presentación de este informe. Más adelante, Francisco Vargas, como director científico, lo desgranará. Ha revisado toda la evidencia científica desde 2013 y además está dispuesto a seguir analizándolo. Era la última de las preguntas que venían ahí en la web. Decían, bueno, y si todo esto está analizado, ¿por qué hay que seguir investigando? Porque así es la ciencia. Hay que dejar que los científicos sigan investigando con la libertad, el rigor que vienen haciendo como hasta ahora. Bueno, pues esta será la propuesta científica que presentamos hoy. Quiero ir concluyendo y, sobre todo, agradeciendo, que es mi principal misión aquí, y aunque pueda parecer redundante, tengo que volver a nombrarles, en primer lugar, al presidente, Javier Lafuente, al presidente de honor, Emilio Muñoz, al que personalmente le agradezco su presencia hoy aquí, al secretario general, Miguel Ángel García, al director científico, Francisco Vargas, a todos sus vocales, Ricardo de Ángel, Narcís Cardona, José Ignacio Alonso, Fernando Las Heras, Rafael Herranz, Agustín Zapata, y en particular quería recordar con una mención especial al presidente del Instituto de Magnetismo Aplicado, Antonio Hernando, su excelente predisposición a formar parte del mismo y también el excelente trabajo realizado y también por la importante función divulgativa que realiza en todo momento. Agradecerles de forma especial su estrecha colaboración en todo el proceso de relanzamiento del CECARS en esta nueva etapa y animarles a seguir aportando luz sobre las radiofrecuencias y la salud a los ciudadanos españoles. La utilización del espectro radioeléctrico es una herramienta fundamental para cumplir las metas de desarrollo español y concretamente el cumplimiento de la agenda digital y de los retos de este ministerio. Por lo tanto, creemos que es una excelente oportunidad para colaborar con él. Estamos a disposición de todos los organismos relacionados con estos temas y hacemos un llamamiento especial a la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital y al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para que con su apoyo y colaboración conjuntas pongamos todos los medios que sean necesarios para poder dar continuidad a esta labor científica y abrir un horizonte de divulgación y de información para el conjunto de la sociedad española. Y de esta forma, pues, quisiera concluir mi intervención. Muchas gracias. Bien. En primer lugar, quiero pedirle disculpas por mi afonía, está relacionada con la alergia. ¿Se oye bien al final o me tengo que acercar más? Bien, pues en primer lugar yo quería dar lógicamente las gracias a las autoridades, a los responsables del Ministerio de Industria, al secretario de Estado, por supuesto, y al director general, también a mi presidente y al decano por haberse comprometido con esa tarea de coordinación con el CECARS. Adrián Nogales, que sin su ayuda, desde luego,
Difícilmente al final el CECARS podía haber llegado a puerto. A tanto a Adrián como a Noelia, que son los que han hecho esa labor ingrata de síntesis, de redacción, de búsqueda de errores, de maquetación, al final de edición, que es un trabajo que requiere muchísimas horas, muchas comas, muchos errores, en fin, muchas gracias por vuestro trabajo. Y, por supuesto, a Emilio Muñoz, que es nuestro presidente, porque nos ha transmitido una curiosidad, una ilusión por ser objetivos, por ser independientes y por hacer un servicio a la sociedad, que yo creo que en el fondo Emilio es lo que ha hecho en su trayectoria profesional y lo que nos ha transmitido, nos sigue transmitiendo en el CECARS. Y por último, también, no sé si me olvida alguien, a mi compañera Micaela del Ministerio de Sanidad, que es la actual subdirectora de Sanidad Ambiental y Salud Laboral del Ministerio. Le agradezco mucho que se haya venido a compartir estos momentos con nosotros, y porque en el fondo nuestro objetivo principal, como lo veremos ahora, es ser útiles a la sociedad, ser útiles a las empresas, ser útiles a la administración y, en definitiva, ser útiles al ciudadano. Bueno, pues voy a continuar voy a empezar mi presentación. Ahí tenéis el esquema, fundamentalmente unas transparencias generales sobre la presentación y el contenido del CECARS, y luego un resumen muy breve de conclusiones y recomendaciones. Bien, ¿cuál es el objetivo principal del CECARS? Pues ser un instrumento útil a la sociedad. Esto no está puesto aquí directamente, pero básicamente somos una institución de servicio público. Queremos actualizar las evidencias científicas sobre radiofrecuencias y salud, obtener una información científica objetiva e independiente que permita un uso seguro de las radiofrecuencias y facilitar la toma de decisiones a quien corresponde, fundamentalmente a las autoridades que tienen que legislar o que tienen que adoptar medidas de prevención y de control, y a la ciudadanía. Pero todo esto basado en evidencias claras, en evidencias objetivas, en evidencias científicas. ¿Y por qué? Pues porque actualmente hay mucha información, hay demasiada información. Son muchas las fuentes a las que tenemos que recurrir. Unas son más seguras, otras menos seguras, unas son fiables, otras son menos fiables, y estamos en el momento de la posverdad. Y perdonar que primero que os tutee y luego que sea tan directo con este tema que está tan de moda, y que el año pasado fue, según el diccionario Oxford, el término más utilizado, pero nosotros queremos de alguna manera contribuir con hechos reales, con hechos objetivos, todo discutibles, pero con hechos bien fundamentados a este tema que nos preocupa a nosotros. Si las radiofrecuencias tienen algún efecto sobre la salud, ¿cuáles son? Vamos a conocerlos, vamos a identificarlos y vamos a dar una opinión contrastada al ciudadano. ¿Por qué? Pues porque es que circulan muchísimos mitos, muchísimas creencias, muchísimas ideas no contrastadas. Ahí he puesto algunos ejemplos. Hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama 100 mitos de la ciencia, que describe todos esos mitos que tenemos, pues no comas esto, o esto funciona así, o la muralla china, en fin, hay 100.000. Y esto de alguna manera lo que genera es una cierta incultura, un cierto desconocimiento de la población a la hora de juzgar las noticias que aparecen en los medios. Nos falta una conciencia más crítica a la hora de juzgar las noticias. Y esto tiene su traducción muchas veces, y la ha tenido durante los años, vamos a llamarle de plomo, en la época de 1998-99, cuando se empezó el despliegue masivo de las antenas y había un movimiento político desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha en todos los ayuntamientos, legislando a favor, en contra, reduciendo límites, etc. Bien, yo creo que esto, si hubiésemos tenido un nivel de educación más científico, más crítico, probablemente se hubiese reducido el nivel de preocupación y de inquietud que había en aquella época. Bien, ¿cómo se establece la seguridad de las antenas, de los móviles, de las radiofrecuencias? Pues exactamente igual que se hace con cualquier tecnología. Un producto químico, y esto la subdirectora de Sanidad Ambiental lo sabe muy bien porque es una de sus tareas fundamentales en el Ministerio, un agente físico o biológico o un medicamento. Bueno, pues para eso recurrimos a las evidencias científicas. Claro, pero el problema es que tenemos que tener un acuerdo en qué son las evidencias científicas, porque si no, al final cada uno opina de una manera y necesitamos un parámetro, un sistema que nos permita decir, oiga,
esta decisión está basada en el conocimiento actual. Así que podemos valorar su utilidad, su viabilidad y su eficacia o su eficiencia. Bien, esto es lo que hacemos en el CECARS, buscar las evidencias científicas aplicando el método científico y revisando los estudios que son de muy buena calidad. Y esto es lo que hacen todas las agencias internacionales, las agencias, las academias, los colegios, las universidades, los comités. Son las instituciones que de alguna manera tienen la responsabilidad y la legitimidad para revisar todas esas evidencias y establecer criterios de seguridad. Pues ahí hemos puesto ahí el agua, las vacunas, cualquier medio que requiera una protección, una seguridad para que el ciudadano, cuando esté expuesto, no corra ningún riesgo. Bueno, pues esto es lo que hace el CECARS también. Revisamos los estudios, el peso de la evidencia en función de esta pirámide. Lógicamente, los estudios de metaanálisis o revisiones sistemáticas nos aportan una información científica de mucha mayor calidad que la opinión de un experto o un estudio con 10 ratas. Entonces, los estudios que están en el vértice de esta pirámide nos aportan una calidad de la información muchísimo más relevante, muchísimo más segura y muchísimo más fiable. Y esto es lo que ha hecho durante casi este año, bueno, no ha sido un año, pero durante todos estos meses, los técnicos que hemos trabajado, los miembros del Comité Científico del CECARS, revisar en cada uno de sus capítulos los mejores estudios hechos con los criterios que hemos comentado antes. Se han revisado más de 350 porque hay algunas referencias que al final se desechan porque son de baja calidad, porque no aportan una información relevante, porque hay problemas metodológicos, etcétera, con criterios de control de la calidad de esas citas bibliográficas, que son revistas de reconocido prestigio del índice SFI. Hemos valorado estudios positivos y negativos, por eso pongo ahí, nosotros no somos ni anti ni pro. Nadie nos puede decir que somos antiantenas ni proantenas. Cualquier investigador, cualquier ciudadano, sea de la ideología o del pensamiento que quiera, puede ver que de la lectura, ya solo de la bibliografía científica, ahí hay contrastes de pareceres muchas veces contradictorios. Entonces, yo creo que quizá una de las virtudes de este estudio es que se ha recogido todas las sensibilidades que hay, y que son lógicas además, por cierto, y todas las discrepancias que muchas veces tenemos a la hora de interpretar los estudios. Por esto se puede definir este informe como un informe independiente, objetivo, coherente y consistente con las evidencias científicas. ¿Qué ocurre? Que coincidimos con las últimas revisiones científicas que han hecho las instituciones de mayor prestigio. Podemos hablar de la Agencia Inglesa de Protección Ambiental, la Agencia Sueca de Protección Radiológica, el estudio de la Autoridad Australiana, del Ministerio de Salud de Nueva Zelanda, de la ANSES francesa. En fin, yo creo que hay una coherencia en cuanto a las recomendaciones que ahora veremos. Bueno, ahí he puesto este tubito. De alguna manera nosotros lo que hemos hecho ha sido intentar recoger la esencia de toda esta información, porque bueno, ya sabéis que se publican miles y miles de artículos, hay 100.000 revistas, y es muy complicado hacer esa selección previa, acotarla con unos descriptores claros que nos den una información que sea relevante, filtrarla, analizarla, interpretarla, resumirla y luego de alguna manera sacar lo que puede ser el perfume del CECARS, ¿no? del resumen final, ¿no? ¿Qué hay de nuevo en el informe? Pues básicamente lo que veis ahí. Tenemos una participación en esta fase muy consistente y amplia del colegio y, por lo tanto, pues, los temas de las tecnologías nuevas tenían que tener una presencia mayor. Hablamos de las redes de cuarta generación, de las aplicaciones de los sistemas inalámbricos. Bueno, ya sabéis que ha habido en algún momento algunas campañas de algunas empresas para retirar los equipos inalámbricos de los colegios. El tema de la seguridad cuando nos hacen el escáner en el aeropuerto. Teníamos mucha demanda de ciudadanos o de personas o instituciones que nos preguntaban si
si las personas que llevan estos dispositivos implantables, un marcapasos, por ejemplo, podían utilizar el móvil o no, o la interferencia que se produce cuando utilizamos el teléfono móvil en los hospitales, con los sistemas de monitoreo, de perfusión de los enfermos o de control, etc. Hemos ampliado también el uso de las radiofrecuencias en medicina. Hay un capítulo dedicado al uso de las radiofrecuencias en medicina, y la legislación sobre campos electromagnéticos y, en concreto, la nueva Directiva Europea de Exposición Laboral. Y luego pues, hemos hecho un breve resumen de los proyectos de investigación que están en marcha en la Unión Europea. Así que ya un poco concentrándonos en las conclusiones, bueno, yo no las voy a repetir, están un poco resumidas las tenéis en el informe, pero básicamente yo creo que es motivo de tranquilidad el que los nuevos estudios que se han hecho con las tecnologías 4G y LTE demuestran que los límites de exposición del ciudadano están muy por debajo de lo que se considera seguro por la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud o el ICNIR y la propia legislación nacional, ¿no? Así que, bueno, pues en principio no hay razones que justifiquen el proponer una reducción de unos límites que lo único que generaría serían problemas. Tendríamos que tener un mayor impacto ambiental, antenas, legislación, etc. Así que yo creo que esta conclusión respecto a este tema puede clarificar esa preocupación que algunas veces, el 5G y esto vamos a tener que poner más antenas. Bueno, pues yo creo que estas conclusiones, si leéis el capítulo específico, serán mucho más claras y bueno, será más tranquilizador para la ciudadanía. Con los sistemas inalámbricos ha pasado algo que es muy curioso, y es cómo algunas empresas o algunas fundaciones han transmitido ese miedo difuso al uso de estas redes y han hecho campañas para que se retiraran de los colegios. La realidad es que no hay ninguna información científica, y de hecho en el informe se pueden ver estudios concretos que se han hecho por la Agencia de Protección Ambiental con escolares y otros estudios en condiciones reales de uso de las tablets o de los portátiles, y los niveles de exposición son extremadamente bajos y no hay ningún motivo de preocupación para sugerir la retirada alarmista de los teléfonos móviles, de los ordenadores, de las aulas de los colegios, ni del ámbito escolar, ni del ámbito doméstico. Así que, en relación con los sistemas de seguridad, bueno, pues afortunadamente las revisiones que hemos hecho nosotros nos demuestran que no hay motivo de preocupación. Claro, lógicamente, cualquier ciudadano, cuando ve una imagen o ve que su imagen se transparenta o que me van a ver o que esto tiene radiaciones, la palabra radiación asusta, pero la realidad es que las dosis que se reciben son puntuales, muy reducidas, que no pueden producir ningún tipo de efecto para la salud. Y respecto a los pequeños vehículos aéreos, los drones y estos aparatos no tripulados, pues la verdad es que se necesita más tiempo, que son muy recientes, se necesita más tiempo para hacer evaluaciones más específicas de la dosimetría para poder establecer unas condiciones de uso seguro. La directiva 2013, que se ha ido retrasando, es una directiva del 2004 sobre los niveles de exposición, especialmente en el ámbito laboral. Bueno, lo que hace es establecer unos niveles más permisivos de exposición, sobre todo en las áreas de los profesionales sanitarios que trabajan con la resonancia magnética, y no contempla efectos a largo plazo de la exposición laboral crónica. Entonces, la directiva y el Real Decreto de transposición tiene más objetivos, pero básicamente lo que nos interesa a nosotros son estos. Y una vez más, el Ministerio de Industria, con toda la campaña de inspecciones que hace, me he saltado a... la compatibilidad electromagnética es otro tema que requería dar una opinión contrastada sobre los riesgos de las personas que tienen implantes cocleares, perfusiones de bombas de diabetes, en el marcapasos, etc. Y ahí tenemos una recomendación. Muchas veces es difícil establecer límites, ¿no? Pues no se acerque usted mucho. Bueno, pero ¿mucho cuánto es? ¿Le puedo dar un beso a mi familiar que está en la cama? Bueno, pues ahí tenemos unas recomendaciones muy específicas, muy claras, muy contundentes, que reúnen la evidencia científica de todas las instituciones o agencias o comités que han investigado este tema, y coinciden en señalar que, bueno, pues con 1 metro de distancia es suficiente para los hospitales, para no estar cerca de esos aparatos,
y las personas que tienen un marcapasos, pues bueno, por mantener una distancia de 15 centímetros y no utilizarlo pegado al implante, sino alejarlo. Bien, y otra conclusión muy relevante es que las emisiones de las antenas no tienen potencia ni capacidad suficiente para alterar el funcionamiento de estos aparatos. Respecto a los niveles de exposición, pues bueno, una vez más, todos los estudios que hace el Ministerio de Industria para revisar cómo está toda la planta, todas las antenas que tenemos en el país, bueno, pues como podéis ver ahí, se han revisado muchísimas instalaciones. El valor promedio son 0,63 microvatios por centímetro cuadrado, muy lejos de los niveles que las autoridades sanitarias consideran seguros para la salud. Lo mismo pasa con las certificaciones en los lugares que las personas pasan mucho tiempo, así que yo creo que una vez más, bueno, pues es muy tranquilizador el informe del Ministerio de Industria. En estudios experimentales y animales, bueno, pues ahí hay más dificultades. Es cierto que si uno lee las conclusiones del ESCENIR, por ejemplo, del Comité de Expertos de la Unión Europea, pues fundamentalmente viene a decir que en principio no hay evidencias de que las radiofrecuencias a los niveles en los que estamos expuestos habitualmente produzcan alteraciones en células y en animales, pero sí es cierto, y eso en nuestra revisión queda muy delimitado, que se necesitan más estudios para normalizar pues, bueno, todos los protocolos, las dosis, la replicación, en fin, las muestras, el tipo de ensayos, etc. Esto es una recomendación que se hace desde el punto de vista metodológico y que necesitamos unas herramientas más fiables todavía, unas herramientas que puedan profundizar en el análisis de los efectos del electromagnetismo en estos organismos vivos y postnatales. Uno de los problemas que normalmente se plantean siempre es la asociación radiofrecuencias y tumores. Bien, si uno analiza toda la información científica con estudios epidemiológicos bien diseñados, los estudios que van aportando los estudios clínicos y los ensayos clínicos, y si analizamos las tendencias a lo largo del tiempo, desde que se implantó la telefonía, de las tasas de mortalidad de los tumores cerebrales, pues las conclusiones son bastante claras. En principio no hay motivo de preocupación. Y no parece que se confirme esa sospecha que se planteó cuando se clasificó la exposición de los teléfonos móviles con la clasificación 2B que hizo el IAR. Así que, de alguna manera, nuestra revisión coincide con las revisiones que han hecho otras agencias y otras instituciones en este tema. Si no hay un aumento de los tumores, quiere decirse que a pesar de esta exposición tan masiva, lo lógico sería que si hubiera una relación causal, hubiera algún signo, alguna muestra en la evolución de esas tendencias por edades, por sexo, etc. Esto no se produce, así que en este sentido tenemos que estar bastante tranquilos. Ya hemos dicho lo de las incidencias. Los países desarrollados, Estados Unidos, Suecia, Holanda, Inglaterra, han publicado estudios que se citan también en el informe sobre la evolución de estas tendencias, se pueden contrastar y esos son datos que no son opinables, son datos recogidos de los registros de tumores de estos países. O sea que yo creo que es una evidencia muy sólida y muy contundente. Otro problema que se plantea muy a menudo, incluso el año pasado tuvimos un caso muy comentado en la prensa por un asunto de una reclamación de una demanda judicial por hipersensibilidad electromagnética, y nosotros le hemos dedicado un apartado especial a la hipersensibilidad electromagnética porque consideramos que hay muchos ciudadanos, bueno, hay ciudadanos que se preocupan por esto y nos mandan preguntas, la prensa también muchas veces nos pide información sobre la hipersensibilidad, y le hemos dedicado un capítulo bastante amplio a la hipersensibilidad, revisando toda la información científica con estudios clínicos bien controlados, que es la única manera objetiva de saber si una persona voluntaria que se presenta a estos estudios, porque la mayoría de estos estudios están hechos con voluntarios que ellos mismos se declaran como hipersensibles. Bien, sometidos a condiciones experimentales, son incapaces de saber cuándo están expuestos y cuándo no están expuestos, lo cual, bueno, pues nos hace de alguna manera delimitar el problema.
sabiendo que la OMS no la reconoce como enfermedad, que no hay un protocolo clínico validado para diagnosticarla y, por supuesto, que es imposible tratarla porque no conocemos si existe realmente o es un conjunto de síntomas asociado a otro tipo de problemas de origen psicológico, psiquiátrico o de otra índole. ¿Bien? Bueno, ya hemos comentado que no son capaces, así que las nuevas evidencias demuestran o confirman lo que ya habíamos dicho en el anterior informe, de que la exposición a estas fuentes de radiofrecuencias, sean de telefonía, de radio, de televisión o sistemas inalámbricos, que se utilizan en el trabajo, en la escuela o en el hogar, no están relacionadas o no son causantes de la hipersensibilidad. Un aspecto muy interesante que, viéndolo retrospectivamente, pues la verdad es que ha dado coherencia al propio país, ¿no? Es como, antes citaba, la imposibilidad de gestionar un problema, pero ya no solo desde el punto de vista de las empresas, que por supuesto, ¿no?, a la hora de hacer el despliegue, sino de las propias administraciones y la coordinación entre las autoridades autonómicas, estatales y locales, cuando cada administración asumía unas competencias que no le correspondían y teníamos ese caos en las ordenanzas, en los límites que cada ayuntamiento establecía, etcétera. Bien, toda la legislación del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional ha venido a normalizar esto y la Ley General de Telecomunicaciones del 2014, yo creo que de alguna manera ya permitió dar sensatez a todo el tema legislativo y permitió la unidad del mercado, que por otro lado es evidente, si reclamamos la unidad del mercado en la Unión Europea, lo lógico es que haya una unidad de mercado también en las comunidades autónomas y en nuestro país, ¿no? Bien, ha conseguido una simplificación administrativa, se sustituyen las licencias por la declaración responsable y los niveles de emisión, pues en principio son únicos para todo el territorio. Ya voy terminando con las recomendaciones. Las recomendaciones, de alguna manera, vienen un poco a sugerir a quien tiene que tomar decisiones qué es lo que consideramos nosotros que mejoraría la situación. Bien, está claro que hay que aumentar la investigación, a pesar de lo que hemos dicho, porque la ciencia tiene que seguir investigando. Y hay muchas, bueno, sabemos, luego lo podemos comentar, hay estudios en marcha todavía a 35 años. El estudio Cosmos es un estudio epidemiológico que va a estudiar la exposición a 35 años vista. Y es lógico que sea así. Tenemos que estar seguros de que la tecnología que estamos utilizando sea segura. Todos los indicios apuntan a ello, pero no viene de más tener una cohorte en varios países que están investigando cuáles son los efectos del uso del teléfono móvil en determinadas partes de nuestro cuerpo. El cerebro, en fin, varias partes de nuestro cuerpo. Bien, tenemos que aumentar la presencia de España, un país con 47 millones de habitantes, requiere una mayor presencia en los organismos institucionales que revisan la información científica, que toman las decisiones y que además establecen recomendaciones. Y yo creo que creemos todos en el CECARS que teníamos que tener una participación mucho mayor de españoles en estas instituciones. Luego, las autoridades competentes de las administraciones deberían mejorar su coordinación y cooperación con los sectores implicados, con la industria, con las compañías operadoras de telecomunicaciones, con los fabricantes, con los colegios profesionales. En definitiva, generar un diálogo con transparencia, con rendición de cuentas, pensando en el bien común y que, en definitiva, todos vamos a ganar si todos nos implicamos de una manera honesta, abierta y sincera, ¿no? Establecer este diálogo abierto que comentaba, que puede facilitar el despliegue. Yo creo que no sé, todos tenemos experiencias, pero en algunos ayuntamientos, cuando se ha conseguido esto, hablar entre todos los partidos, cuando se ha conseguido explicar cómo funcionan las antenas, cómo están las evidencias científicas, en general yo creo que los resultados han sido bastante positivos, ¿no? Lo difícil es un poco desmontar estas creencias que hablábamos al principio, estas creencias que prácticamente nos hacen muy difícil el escuchar al otro, ¿no? Nos sentimos cómodos con nuestras opiniones y nos cuesta mucho cambiar de opinión. Pero yo creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer y en eso el CECARS creo que está contribuyendo. Ahí he puesto los logotipos de los proyectos de investigación que están en marcha en Europa. Bueno, el LESNET ya ha terminado, los demás están en marcha. Hay que aprovechar sus conclusiones, hay que aplicarlas, porque es mucho dinero el que se ha gastado, 38 millones desde que empezó el tema de la investigación, 38 millones de euros se ha gastado la Unión Europea en investigación, y yo creo que
tenemos que aprovechar esos resultados y aplicarlos en nuestro país. Ahí cito el Cosmos, este es el estudio de cohorte que citaba, un estudio a largo plazo con ciudadanos de 4 o 5 países europeos que está investigando los efectos a largo plazo. Creo que hay que hacer campañas de información y educación sobre la radiofrecuencia, sobre sus usos, aplicaciones y efectos, porque no se han hecho prácticamente. Si uno piensa cuál ha sido el papel de las administraciones en esta materia, veremos que prácticamente no se ha hecho nada. Y no hay que tener miedo. Igual que hablamos de otros aspectos, de otros que pueden influir en la salud, yo creo que no habría que tener ningún tipo de reparo a la hora de transmitir una información objetiva y que luego el ciudadano decida. Y esto contribuiría a reducir las incertidumbres sobre las radiofrecuencias, que provocan en el fondo estas muestras de rechazo, estas manifestaciones con las antenas, en fin, todo este tipo de rechazo a las tecnologías que requieren una información adecuada. Y, por supuesto, favorecer un uso responsable durante la infancia y la adolescencia, tanto en las redes sociales, en el ámbito escolar, el uso excesivo y problemático, pero no porque haya un daño de la exposición electromagnética en el cerebro, sino por el uso intensivo y excesivo que se puede hacer de tener el teléfono móvil hasta altas horas de la madrugada, el uso del WhatsApp, en fin, todas estas distracciones que al final pueden producir alteraciones de conducta, etc. Y, por supuesto, un uso seguro, especialmente cuando se utiliza en los vehículos, la seguridad de Internet, las páginas que se consultan, y también yo creo que tenemos que aprender a hacer un uso más respetuoso con las personas que tenemos al lado, con la intimidad, con no gritar cuando estás hablando, cuando vamos en el tren, cuando vamos en el autobús, un uso más ciudadano, más responsable en todos los lugares de ocio. Y por último, pues yo, y creo que todos los que hemos participado, consideramos que gastarse nuevos recursos en articular sistemas de medición cuando ya hay una red estatal que nos da una información clara, transparente y objetiva de los niveles de exposición, a mí me parece que gastarse dinero en sistemas nuevos de medición para obtener los mismos resultados no es muy eficiente. Porque todos los estudios donde se han hecho, podemos citar a Cataluña, podemos citar otras poblaciones, confirman que esos niveles son los mismos que mide el Ministerio de Industria. O sea que yo creo que hacer duplicidades y gastos innecesarios no tiene mucho sentido. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los ponentes. Bueno, me gustaría clausurar este acto agradeciendo la presencia del secretario de Estado, José María Lasalle, del director general, del decano presidente del COIT, agradecer a todo el comité científico el trabajo que ha hecho para la elaboración de este informe y, naturalmente, me uno al agradecimiento a Adrián y a Noelia, que han trabajado muchas horas para que el CECAR sobreviva y para que este informe se haya podido llevar a cabo. Espero que con estas breves intervenciones ustedes sepan algo más del CECARS, para qué sirve, quiénes somos y, sobre todo, que este informe les abra un poco el conocimiento de de la situación actual de las radiofrecuencias y la salud. Muchas gracias a todos los asistentes. Gracias. Mucha leyenda, pero más tranquilos, con mucho conocimiento de ellas, que la gala, no con opiniones subjetivas, sino cada 2 por 3 con argumentos sólidos. Sí, porque que si el wifi, que si las antenas, que si no se puede dormir con el teléfono móvil al lado, Claro, de todo el cargando. ¿Pero dónde se ha publicado eso? Exactamente. No, yo lo oí.